Ella es la doctora Violeta Medina, es de nuestro país, de México, es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, también es médica pediatra, egresada del Instituto Nacional de Pediatría de la UNAM, neurología del Instituto Nacional de Pediatría Médica Sur, maestra en ciencias médicas en la UNAM y presidente de la Asociación de Ayuda al Síndrome de Rett en México, Asociación Civil. Platicaremos con la doctora Violeta Medina, usted conocerá mucho más acerca del síndrome de Rett y pues bueno, los dejo con la tercer ponente Violeta Medina, la doctora. Buenas tardes a todos, sigan disfrutando, vayan por un cafecito, tomen un poco de agua y aquí continuamos con la doctora Violeta Medina. Adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, sí. Soy la doctora Violeta Medina, muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer a todo el comité que organizó este evento, Retos de Amor, mi admiración a la presidenta y a todo su equipo que hizo posible este congreso. Mil felicitaciones y muchas gracias por el apoyo. Yo voy a hablar de peculiaridades relevantes y en algunas de ellas son controversias. Entonces, mi plática tiene varios puntos. Voy a tener una introducción, voy a hablar de fisiopatología, que es la ciencia que estudia las causas y efectos del síndrome de Rett, un poco de epilepsia, sobre todo encaminada a algunos puntos muy específicos y la edad adulta. Y entre ellas voy a dar las peculiaridades relevantes. Entonces, es mucha información en una sola lámina, por lo que no voy a leer la lámina, pero sí les dejo esta información para que después la puedan volver a ver en forma más precisa, y hay referencias bibliográficas que ustedes pueden buscar en cada peculiaridad y cada tema que voy a abordar. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Bueno, primero vamos a dar la introducción, la que sigue, por favor. A mí siempre me ha gustado ver o hacer un reconocimiento al doctor Rett, porque el doctor Rett ya vimos que describió las primeras niñas, y fíjense que él decía en sus primeros casos descritos que esto era un problema metabólico. Y vamos a hablar de esto posteriormente, porque en algunos casos que él vio había hiperamonemia, es decir, el amonio elevado en sangre. Ay, se me salió mi ponencia. Se me salió la ponencia, vuelvo a cargar. No sé, se salió la ponencia. Tenemos problemas técnicos, en un momento lo tenemos. Sí se ve la ponencia por aquí. Pero acá no se ve. Ok. Perdón. Perdón, buenas tardes. Un segundo, por favor. Sí se ve. A ver, vamos a cambiar de equipo un momento, por favor. Ok, al parecer hay problemas técnicos. Nosotros sí vemos la ponencia, sí la vemos, todos los que estamos aquí disfrutando del primer Congreso Red Latina 2022, sí vemos la ponencia, solamente que yo creo que hay que darle doble clic justo aquí porque al parecer silenciamos unas notificaciones y por eso se salió de la pantalla. Solamente creo que basta con abrir nuevamente el Zoom para que la doctora Violeta pueda volver a ver su ponencia. No sé si la tenemos por ahí. Sí, aquí estoy. Y estamos cambiando de computadora para para que yo vea también las láminas que voy pasando. Perfecto,
Perfecto, muy bien. Por lo pronto, en lo que arreglamos este problema técnico, quiero de verdad reconocer a todos los héroes que han hecho posible el primer Congreso Red Latina 2022. Sin duda alguna, gracias de verdad por su apoyo, por la difusión que le han dado a este primer Congreso y que sin duda alguna está siendo un éxito. Somos más de 270 personas a las cuales agradecemos infinitamente. A Colsa.mx, Cuidando tus Sueños, también a Mix Sure, complemento alimenticio, a Dat Taak, que es el Centro de Atención Especializada para Personas con y sin Discapacidad. También a FEMEXER, que es la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. También agradecemos a Tuerú, Enfermedades Raras de Uruguay, a la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, que nos han apoyado muchísimo también, Juntos para Sumar, a Círculo Social Católico de Montevideo, Uruguay, que también han hecho posible el apoyo y la difusión a este congreso, y a Una Mirada Red, Asociación Síndrome de Red, y a CHM Consulting Groups. Agradecemos infinitamente a todos nuestros héroes que sin duda alguna han ayudado muchísimo al apoyo y a la difusión de este primer Congreso Red Latina 2022. Al parecer ya estamos perfectos, ya estamos muy bien con la doctora. ¿No? Ok, Bueno, perfecto. Mira, justo aquí tenemos a nuestros héroes. Todos ellos que ustedes ven en pantalla, público, pues nos han ayudado infinitamente con el apoyo, con la difusión de este primer congreso y de verdad, para nosotros no son patrocinadores, son héroes, sin duda alguna. Son héroes e infinitas gracias de parte pues, de todo el staff que hace posible el primer Congreso Red Latina 2022. A ver qué es lo que pasa por allá. Ahorita vemos cómo arreglar este tema. Vemos cómo arreglar este tema. Por lo pronto, tenemos por acá saludos en el chat. Es el momento importante para que ustedes, público que nos están viendo, manden saludos a sus familias. Dice, muchas gracias, doctora. Gracias por sus explicaciones. Hermosa historia la que vimos en el video. Hermoso video, sin duda alguna. Sí, claro, el de Hanna. El de Hanna, ¿no? Que estábamos viendo, que disfrutaba muchísimo de la música de Los Ángeles Azules. Que seguramente mucha gente que nos ve en toda Latinoamérica y no solamente en México los conoce perfectamente y seguramente también ustedes como Hanna han bailado con la música de Los Ángeles Azules. Conocíamos su historia, es un hermoso video sin duda alguna. Saludos desde Chile, muchísimas gracias, dicen por acá. Y se ve sin problemas, yo estoy viendo y escuchando, ok, sí, perfecto. Creo que sí todos estábamos viendo y escuchando perfectamente, solamente la doctora no podía ver ella en su computadora la ponencia para que se fuera apoyando de sus diapositivas. Ese es el problema, al parecer no era otra cosa más que eso. Creo que ya lo tenemos más que listo, ¿verdad? sí. Más que listo. Muy bien, pues entonces, sin más, ya la doctora está perfectamente bien. Ahí está la doctora Violeta. Y ya lo vemos todo perfectamente, el síndrome de Rett y la historia. Platicaremos un poco más con la doctora más adelante. Por lo pronto la dejamos dar su ponencia. Continuamos con el primer Congreso Red Latina 2022. Bueno, muchas gracias por ayudarme en la tecnología. Entonces, les decía que el síndrome de Rett, en sus primeras descripciones del doctor Andrea Rett, hizo hincapié en que había hiperamonemia y él pensó durante mucho tiempo que el problema podía estar relacionado a algo metabólico. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bueno, yo quisiera también comentarles que el doctor Andrea Rett fue el que lo inició, el que lo describió por primera vez, pero hubo otro neurólogo pediatra que fue realmente importante, que era el doctor Ben Hackberg, porque él describió las primeras variantes y los primeros estadios clínicos para saber quién era clásica, atípica o variante. Él describió también la primera paciente de más de 70 años, llegó hasta los 80 años de sobrevida. Y la otra cosa muy interesante también es que también 2 años después hubo la primera asociación de padres con síndrome de Rett dirigida por la señora Kathy Hunter y ella publicó un libro que yo lo recomiendo, aunque es de 1985, porque tiene muchas experiencias de muchos papás. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es importante, voy a poner mi computadora porque aquí aparece un logo que no me deja ver mis diapositivas. Bueno, entonces, en esta lámina
quisiera decirles que esta clasificación de estadios del 1 al 4 que ya hemos estado escuchando es de gran utilidad porque nos permite saber el diagnóstico diferencial, que es sumamente importante. El diagnóstico diferencial, como ustedes pueden apreciar, es diferente en cada uno de los estadios, de manera que cuando la paciente nace puede verse aparentemente normal. Entonces, en el estadio inicial es casi imposible o muy difícil establecer el diagnóstico. Entonces, muchas veces cuando la paciente nace o es muy pequeña, tiene el tono bajo, entonces se tienen que descartar otras posibilidades. También puede haber el tono alto, o sea, espasticidad, pero es más probable el tono bajo, hipotonía. Entonces tiene que hacer el diagnóstico diferencial con hipotonía y muchas veces con complicaciones perinatales. Y vean ustedes cómo ahí también aparece errores innatos del metabolismo e infecciones del sistema nervioso central. Vamos a hablar otro poquito más de esto. Y el estadio 2, que se le llama destructivo, el doctor Harper decía que era tóxico, porque era el estadio donde los papás veían que algo estaba pasando y empezaban a buscar ayuda en muchos colegas neurólogos o pediatras, porque la niña empezaba a tener irritabilidad, llanto, empezaba los movimientos estereotipados y tenía una conducta autista. Decir que tiene alguien conducta autista no es igual a decir autismo. Entonces, también vamos a ver esto un poquito más adelante, pero ya en el estadio destructivo o tóxico, ¿se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con autismo? Sí, porque hay clasificaciones y hay maneras de poder aplicar ciertas herramientas para saber si es autismo o no. Pero también en esta etapa hay que descartar encefalopatías, es decir, alteraciones cerebrales progresivas que también nos den crisis de difícil control, porque es en el estadio 2, entre el 2 y el 3, que aparecen las crisis epilépticas. En el estadio 3, como estamos viendo, estas fotografías son del doctor Ben Hagberg, y en el estadio 3 la niña vuelve a comunicarse, es lo que llamamos la estabilización el 2 es regresión, el 3 es estabilización o estadio estacionario. Entonces aquí es donde se puede confundir con otros síndromes genéticos. ¿Qué síndromes? El más importante es el síndrome de Angelman, que provoca discapacidad intelectual y que ya mencionaron anteriormente Pitt Hopkins. En el estadio 4, fíjense que aquí, por ejemplo, en México, es donde más se confunde síndrome de Rett con parálisis cerebral infantil. Entonces, para mí es muy importante que el médico identifique el estadio para saber qué diagnóstico diferencial tiene que buscar. La que sigue, por favor. Quiero platicar un poquito de historia todavía, porque esta mujer que están viendo a su izquierda se llama Mónica Conrad y ella hizo posible que muchos investigadores se reunieran. ¿Cómo lo hizo posible? Lo hizo posible porque ella estudió genética, estudió bioquímica, estudió biología molecular y fisiopatología. Entonces le dieron un doctorado honoris causa en Escocia, pero eso no es lo importante. Ella fundó la Asociación de Fondos para la Investigación del Síndrome de Rett. El doctor Benítez en la plática anterior nos enseñó unos videos y estos videos son de esta asociación. Entonces, yo les recomiendo mucho entrar a la página de Mónica Conrad. Ya tiene pláticas que muchas de ellas tienen subtítulos en español. Y hay otra página que yo les recomiendo muchísimo, es gratis, que se llama Rett Syndrome News. Y allí también van a encontrar los últimos
artículos sobre tratamiento, sobre opciones de genética y de opciones sobre sustancias que se han utilizado. Y allí mismo, en esa, es revisado por varios médicos y dicen las conclusiones. Por ejemplo, dicen, este medicamento o esto que se utilizó no resultó en algo favorable. ¿Por qué? Porque los científicos nos basamos en la evidencia. Entonces, cuando nosotros llamamos evidencia, es que tenemos más del 50% de posibilidad de que eso que estamos investigando sirva. Entonces, esta evidencia tiene que tener una significancia estadística, porque si no sería como un volado, como echar una moneda al aire. Otra cosa interesante es que a partir del 2010 encontramos los criterios diagnósticos internacionales, pero además ya desde el 2010 se identifica al síndrome de Rett como una patología específica y se le da la nomenclatura en las enfermedades hereditarias específica, que es RTT. Y algunas otras tienen otra nomenclatura con números de identidad específica. Por eso es que ya se sacó del autismo, porque ya es una identidad específica. La que sigue, por favor. Aquí hay una controversia, porque hay gente que dice, es una enfermedad rara. Yo creo que es una enfermedad poco identificada en muchos países. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo esto? Porque en países donde hay mucho mayor estudio del síndrome de Rett, que sería Israel, Australia, Italia, que tienen lo que se llama Rett Center, ellos han visto una frecuencia mucho más alta. Aquí es importante hacer dos especificaciones. En muchos artículos vemos, la frecuencia es de 1 en 10,000. Sí, pero es muy importante saber la palabra más correcta. ¿Es incidencia lo que me estás hablando o es prevalencia? La incidencia son los nuevos casos al nacer. Porque, por ejemplo, en el síndrome de Down se puede hacer el diagnóstico al nacimiento, pero en síndrome de Rett no. Entonces, esta regla puede no aplicarse al síndrome de Rett. Entonces, muchos centros Rett están valiéndose de la prevalencia, que son los casos detectados en mujeres en una población dada. Y vean cómo en Israel se encontró 6% de pacientes que estaban en internados asistenciales. Eso es bastante alto. Y ya hay mucha evidencia de que el síndrome de Rett es la segunda discapacidad en mujeres después del síndrome de Down. Entonces, yo me pregunto, ¿enfermedad rara? Yo más bien pienso enfermedad poco identificada. Y por eso es muy importante hacer estos congresos. La que sigue, por favor. Vamos a ver ahora de fisiopatología. La que sigue, por favor. Vamos a hacer un viaje muy interesante a través de la evolución que sigue un cerebro cuando está creciendo dentro del útero y cómo va evolucionando en el humano. En las dos fotografías que tengo, una es de microscopía electrónica de barrido, la que tienen a su derecha, y la otra es de dibujo de cámara lúcida. Los puntos morados que se ven ahí son neuronas y lo que se ve azul son las conexiones de una neurona con otra, que es la que permite la comunicación entre una y otra. Déjenme decirles que la comunicación entre una y otra neurona no es eléctrica, es bioquímica. Entonces, lo vamos a ver más adelante. Donde está la lámina de la derecha hay un recuadro. Ahí es donde está la fisiopatología de síndrome de Rett. La que sigue, por favor. Entonces, aquí tenemos los eventos del desarrollo cerebral normal a partir de la tercera y cuarta semana. La alteración en el síndrome de Rett está presente al 5º mes de embarazo. Ya están los cambios que ahorita vamos a ver y estos cambios también persisten en los años postnatales. Por eso es que
Esto puede aparecer desde el nacimiento, dependiendo del tipo de mutación, o más adelante. La que sigue, por favor. Entonces, ven ustedes cómo la enfermedad está causada por las dendritas, que también las dendritas son estos cabellitos que se ven que parten de las neuronas y de su axón. Entonces, vean cómo normalmente tenemos una neurona que está representada arriba por un punto negro con sus ramificaciones cuando nace y cómo va evolucionando hasta cuando se forma y hasta que nace, o sea, en la organización o sinaptización cerebral. Las flechas rojas están señalando, no, la anterior, por favor. Las flechas rojas están señalando a la neurona y los dibujos que se ven de amarillo serían las conexiones y ahí están, esas conexiones están comunicando una neurona con otra. Antes de nacer, fíjense, el perímetro cefálico está dado por las neuronas y esta serie de sinapsis o dendritas entre una neurona y otra, que es la que sostiene a las neuronas y las hace comunicarse. Posteriormente, al nacer, solamente los pelitos y la glía, lo que sostiene a la neurona, es lo que da el volumen cerebral y es lo que da el perímetro cefálico. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos la organización normal del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene varias capas. Tiene 7 capas que se van organizando como si fueran autos en un estacionamiento. Se van acomodando y están teniendo la comunicación unas con otras de manera lineal y muy ordenada. Aquí vemos abajo cómo a las 18 semanas de nacimiento vemos un axón, es decir, una prolongación de la neurona con sus dendritas. Y vamos a ver cómo se ve a las 26 semanas, 36 semanas, 6 meses, y vean cómo se ve a los 7 años, cuando este fenómeno se hace correctamente. Aquí es donde está la alteración en el síndrome de Rett, que nos va a explicar muchas cosas de las que espero poderles hablar. ¿Se acuerdan que vimos a la neurona con un esquema en donde aparecía el botón sináptico representado en amarillo? Bueno, ese botón sináptico está lleno de capsulitas o burbujitas que les llamamos vesículas, que están llenas de neurotransmisores. Unos neurotransmisores son excitadores, es decir, promueven una respuesta, y otros son inhibidores, es decir, suprimen una respuesta. Y así es como se comunica el sistema nervioso. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Aquí tenemos, no, ahí está. Aquí tenemos que en 1992, por estudios de autopsia, se vieron en microscopía electrónica que estamos viendo arriba, se vieron 2 tipos de cerebro, un cerebro normal, y vean cómo se ven las neuronas con sus dendritas, y en la parte izquierda están las neuronas con sus dendritas en síndrome de Rett. Entonces, desde el 92 se supo que este era un problema de sinaptización antes de saber que era genético. Abajo podemos ver una tomografía de fotón único en donde vemos el cerebro en corte sagital, es decir, la parte de la derecha es la cara y la parte posterior está en la parte izquierda. Entonces, vean cómo se ve en forma normal, es la lámina que está en el lado izquierdo, y cómo se ve en síndrome de Rett. Vean ustedes cómo la parte frontal es la que está alterada. Esta parte frontal es muy interesante porque es la que nos explica por qué la niña en el síndrome clásico no le cuesta trabajo caminar, porque todas las acciones voluntarias de las pacientes y del humano se hacen en el lóbulo frontal. Entonces, en realidad se llaman praxias, lo que yo puedo hacer al peinarme, lo que yo puedo hacer al tomar una taza. Entonces, estas praxias lo que tienen en realidad es apraxia de las manitas, apraxia de la marcha,
Ajá. Y apraxia del lenguaje, o sea, un lenguaje anártrico o un lenguaje ausente. Ahora, vamos a ver algunas de las variantes que ahorita les voy a decir. ¿Me pueden pasar la siguiente? Bueno, y aquí está lo que nos comentaba el doctor Benítez. Esta es una tabla, bueno, es más bien una gráfica de somatometría del perímetro cefálico. Y esto es desde el nacimiento hasta los 16 años y se van midiendo los centímetros. Entonces, podemos tener microcefalia desde el nacimiento, que son los casos más graves, pero podemos ver, esta gráfica que vemos es la más frecuente en el síndrome de Rett clásico. Entonces, vemos cómo se detiene el crecimiento porque le hace falta estas dendritas, como vimos en las láminas anteriores. Ahí se debe de considerar el diagnóstico, pero esto no es la clave del diagnóstico en Rett. ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades que nos lo pueden dar, entonces no se puede apostar en el estadio 1, que es síndrome de Rett. Entonces, el doctor Hackberg decía, si ustedes tienen la duda, porque tiene algunas características de Rett, síganla viendo cada 6 meses, por lo menos, para que cuando aparezcan las características se diagnostique a tiempo Rett o si no aparecen, se siga otro diagnóstico. Una cosa muy interesante que los papás a veces nos dicen es que cómo es posible que mi niña tenga tantas alteraciones y tenga una resonancia magnética normal o me digan que tiene un volumen chiquito. Bueno, esto se debe, como yo les demostré, a que es una alteración bioquímica y que solamente si hacemos una biopsia cerebral y le demostramos al papá en un microscopio que tiene esta alteración en la corteza, podríamos demostrarle por qué está anormal la paciente con una resonancia magnética normal. Ahora va una de las preguntas que hicieron con anterioridad. ¿Una resonancia magnética anormal nos descarta síndrome de Rett? No. ¿Por qué? Porque siendo una enfermedad genética, vamos a pensar, es una enfermedad genética porque desde que se está formando el feto ya aparecen alteraciones del gen MPC2. Pero la paciente puede tener hipoxia perinatal o puede tener en el futuro cisticercosis cerebral o una infección. ¿Por qué? Porque es humano y puede tener estos factores. Lo interesante aquí es que esa alteración no me explique en forma total todas las manifestaciones que presenta síndrome de Rett. Entonces, la respuesta sí puede ser anormal, pero es más frecuente que sea normal. La que sigue, por favor. Vamos a ver ahora las peculiaridades. Y para decir peculiaridades me voy a referir a veces a cosas muy puntuales o a las controversias que se pueden asociar. Es muy importante cuando revisamos los médicos los criterios diagnósticos que se lean los subíndices, porque los subíndices nos van a aclarar muchas cosas. Primero, los subíndices dicen, no necesariamente tiene un desarrollo previo normal, porque antes decían, aparece a los 20 meses, alrededor de los 18, y entonces, si tiene desarrollo previo anormal, no es. En los subíndices dicen, aguas, sí puede ser. Ahora también, regresión tardía, aguas, también puede haber regresión tardía o regresión incompleta y se puede asociar a otras patologías como les acabo de comentar con relación a hipoxia al nacer o con una infección, una neuroinfección. Entonces, todo depende de que el cuadro clínico, que es lo que nosotros vemos e interrogamos, sea compatible con Rett. No hay hasta ahorita un diagnóstico que nos confirme síndrome de Rett a través de un estudio de biología molecular. Entonces, ahorita vamos también a ver esto. Cuando no se presenta en mujeres, cuando pueden no tener una apariencia sana o cuando se aparece en otras edades, es cuando llamamos Rett atípico. Aquí había una pregunta que hace poquito nos hicieron, que mi niña lo presentó muy tarde. Sí, esa es una variante que se llama variante frustra.
Y otra mamá que dijo, oiga, todavía mi niña habla. Esa es la variante Sapela. Entonces, además de las variantes que nos presentaron, existen otras variantes de red atípico, que a veces se decía antes que el red atípico era de muy buen pronóstico, pero ahora vemos los dos límites. Un pronóstico no tan bueno cuando es muy pequeño la niña en el diagnóstico, o un pronóstico mejor en ciertas mutaciones. Entonces, no es degenerativo, es del neurodesarrollo, como la acabamos de ver, en la sinaptización. Y ojo, ya se sacó del autismo. ¿Por qué? Porque en el estadio 2, donde vimos esto tóxico, destructivo, el autismo, la conducta autista o pseudoautismo solamente aparece afortunadamente entre semanas a máximo 3 meses. Puede ser más o puede ser menos, pero desaparece. Y esto no ocurre en el autismo. En la última revisión de la Asociación Americana de Psiquiatría, en su manual de diagnóstico y estadístico, ya sacó incluso la palabra red de su manual. ¿Por qué? Porque ahora ya se le está captando y se le está dando la importancia a la neurología pediátrica. Obviamente, el red clásico siempre tiene que tener regresión a determinada edad con estabilización o incluso mejoría después. Y esto sí puede depender de la mutación que se está investigando. La que sigue, por favor. Bueno, solamente como ya nos dio una excelente exposición el doctor Benítez, solamente quiero hacer referencia a que él nos decía que había dos isoformas. Las dos isoformas se refieren a que una de las isoformas está casi exclusivamente o muy patente en el sistema nervioso central. Y hay otra isoforma que está en otros tejidos. Entonces, por eso es que probablemente los estudios genéticos para tratamiento sean los más efectivos. ¿Por qué? Porque nosotros no nada más vamos a incidir en que deje de mover las manitas. Sí sería importante, o que pueda caminar, sí es importante, pero va a seguir teniendo las otras características en otras partes del cuerpo. Ahora, estas mutaciones que nos enseñó el doctor Benítez están presentes en el 83% de los casos. Y vean otra cosa muy interesante. Este gen tiene más de 300 mutaciones diferentes y hace 10 años decían que eran 200. Entonces, si nosotros hacemos el estudio genético, pero solamente lo hacemos en los 4 que tienen ustedes hasta arriba, en los 4 sitios que llamamos hotspots, que son los más frecuentes. Y es posible que en esa búsqueda salga negativo el gen MPC2, pero el paciente sí tenga una mutación. Entonces, no todas las pacientes con síndrome de Rett que tengan MPC2 negativo lo van a tener. Entonces, necesitamos saber esto porque no se puede descartar el diagnóstico si no se hacen los 300 posibles mutaciones. La que sigue, por favor. Este es un estudio que hicimos en el 2013 en el Instituto Nacional de Pediatría. Tuvimos 10 casos clásicos y 6 atípicos. Y fíjense cómo nosotros tuvimos una no reportada en la literatura. Pero esto pues puede ser porque hay 300 posibilidades y entonces a cada rato se pueden encontrar una no reportada en la literatura. Por supuesto, requiere el estudio pero muy específico, muy especializado de un genetista que conozca el MPC2. La que sigue, por favor. Bueno, entonces ya quedamos que es un trastorno de la sinaptización y que el MPC2 está en todo el cuerpo, por eso es que se le llama sistémico. Ahora, hay más afección en el sistema nervioso, pero recuerden, el sistema nervioso no es solo
el cerebro o la corteza cerebral. Es el tallo cerebral, es el sistema nervioso periférico y el sistema autónomo. Por ahí había una preguntita que decía, ¿por qué tiene los pies fríos? Déjenme decirle que los pies fríos es el signo más prevalente hasta la vida adulta y es una alteración del sistema autonómico. Es decir, el sistema que nosotros, así se llama porque nosotros no regulamos nuestra presión arterial, nuestra frecuencia cardíaca, por eso se llama autónomo. Aunado al sistema nervioso periférico, porque muchas veces dejan de crecer los deditos del cuarto y quinto ortejos del pie. Entonces, podemos tener muchas alteraciones y ahí les va que el metabolismo óseo sí se sabe ya por qué está alterado. La mayoría de las niñas tienen deficiencia de la vitamina D. Entonces, tiene que hacerse el estudio de la 23-hidroxivitamina D para saber si está baja, se le da tratamiento a esto, porque si no hay osteoporosis y hay fracturas. Y esto es tan frecuente que si no se atiende a tiempo, puede prevalecer en la vida adulta y puede haber alteraciones, especialmente en la caída de los dientes o en la mala dentadura que pueden desarrollar estas niñas. Y también tenemos la alteración endocrina que ya se mencionó y las alteraciones del QT prolongado. Las arritmias cardíacas también se tienen que detectar en etapas tempranas y se les pone un aparato Holter para estar viendo la frecuencia cardíaca para saber si necesitan algo que les impida o que les prevenga la muerte súbita. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está algo muy, pero muy interesante. Entonces, ¿podemos tener un síndrome de Rett sin mutaciones del MPC2? Sí, porque ahora tenemos, fíjense lo interesante, cuando salió el gen MPC2 dijimos, ya la hicimos, pero resulta que hay también síndrome de Rett por otros genes que ya se han encontrado. Incluso uno de ellos está descrito en un artículo de una paciente mexicana, el SHANK3. Pero el FOX también puede hacerse y de hecho el FOX se hace cuando el MPC2 en la ruta crítica está bajo. Entonces, o está ausente, se hace FOX. Bueno, y entonces también podemos tener mutaciones negativas, porque puede ser otro gen o puede ser que no hayamos estudiado los 300. Y tenemos también genes que no han sido descubiertos. Y aguas, hay pacientes que tienen mutación del MPC2 con otras enfermedades que no son Rett. ¿Ok? Pásame la que sigue. Bueno, vamos a la epilepsia. No voy a decir mucho de la epilepsia porque ya el primer expositor habló de ella. Solo voy a decir puntos importantes. La que sigue. La epilepsia está dada muy frecuentemente por estas alteraciones en la corteza cerebral que vimos del neurodesarrollo. Entonces, la descarga eléctrica súbita y desorganizada de las neuronas cerebrales, que es recurrente, se llama epilepsia. Y la verdad es que la que sigue, por favor, pueden tener síntomas motores, síntomas de estado de alerta, pérdida del estado de alerta, pero se parecen mucho, tanto en frecuencia como en tipo de crisis, a todas las epilepsias que no son Rett. Pero sí hay algo muy interesante, que la mayoría, bueno, más que la mayoría, el 2 a 5% cuando empiezan las crisis se asocian con fiebre. Ahora, esto es importantísimo porque hay factores predictivos de severidad de la epilepsia. Uno es que el desarrollo esté alterado antes o desde los 10 meses. Otro, que no camine. Y otro, que el inicio sea temprano o congénito. La que sigue, por favor. Y también en esto de la epilepsia, el genotipo, que es la carga de los genes, y el fenotipo parece que no tienen una relación. Es decir, podemos tener un genotipo que nos diga, no, no es frecuente la epilepsia, y sea al revés. Entonces, en la epilepsia no hay una franca correlación.
Las crisis más frecuentes son las focales, es decir, de una parte cerebral que cuando esto se disemina a los dos hemisferios cerebrales provoca las crisis fuertes convulsivas. Otras crisis pueden ser ausencias atípicas, mioclonías o espasmo infantil y pueden asociarse 3 o más tipos de crisis. Por eso necesitamos a veces más de un fármaco, porque los tipos de crisis junto con el electroencefalograma nos permiten seleccionar el mejor tratamiento antiepiléptico. La que sigue, por favor. El electroencefalograma, aunque es inespecífico, y sí es muy sensible. Muy interesante que el electroencefalograma puede ser normal en el estadio 1, o sea, por eso es tan difícil el diagnóstico, pero puede y se hace anormal entre los 2 y 4 años en el 100%, aún sin crisis evidente. Y fíjense que podemos tener una lentificación de la actividad eléctrica, pero algo pero muy importante es que siempre implica la región central en red. Es decir, puede ser centro parietal, centro temporal o frontocentral. Y tenemos que hacer a veces videoelectroencefalograma porque tenemos que diferenciar de crisis epilépticas a crisis no epilépticas y también nos deja detectar el estado epiléptico. La que sigue, por favor. Estos son los fármacos que se usan en el Red Center de Israel. Les puse en morado los que más se utilizan en el mundo. Y vean ustedes como el valproato es el que más se utiliza en el mundo. El valproato nos puede ocasionar, una descalcificación, el levetiracetam también. Entonces hay varios factores que nos pueden dar osteoporosis y osteopenia en las niñas. La que sigue, por favor. Entonces, cuando remiten es muy variable porque remiten dependiendo de la mutación y en ocasiones persisten, pero hay que ver si no son crisis no epilépticas. Entonces, el videoelectroencefalograma es definitivo para poder hacer esta diferencia, porque si no les vamos a estar sobremedicando cuando en realidad no son crisis. Entonces, cuando el 30% de red clásico tiene farmacoresistencia, pero esto también es en los niños que tienen epilepsia, o sea, esto no es diferente. Pero sí hemos visto que cuando la epilepsia está al inicio temprano, en menores de 5 años, sí hay un peor pronóstico de difícil control. Ahora, vamos a ver estas opciones que también nos pueden ayudar al control de las crisis. Y en orden del número de publicaciones, primero está la dieta cetogénica. Me gustaría hablarles sobre los efectos colaterales, porque todas son efectivas, pero la dieta cetogénica solamente se puede usar hasta 4 años, porque puede bajar el peso de las pacientes y generalmente se necesitan gastrostomías para poderlas dar, porque no son fáciles de aceptar por las niñas, pero llegan a un control muy bueno, 70%. Ahora, el que le sigue en mejor control, no en publicaciones, sino en mejor control, es la estimulación vagal. El nervio vago lo detectan, el cirujano lo detecta en el cuello hacia el mediastino y pone como un marcapaso. Y es muy efectivo, pero aguas, la niña tiene que saber cuando viene la crisis apretar un botoncito. Eso es muy difícil, pero sí se puede hacer que la mamá vea, ya le va a dar y le aprieto el botoncito. Ahora, el cannabis los cannabinoides son ahorita el boom y sí, fíjense lo interesante, tenemos en nuestro propio cuerpo receptores, es decir, sitios que aunque nunca hayamos fumado ni tengamos relación con los cannabinoides, existen ya en nuestro cuerpo.
Entonces, hay dos receptores, dos formas de cannabis, una que actúa mucho en el cerebro y otra que actúa en todo el cuerpo. Entonces, me dicen, ¿cuál es el receptor o los sitios? Pues algunos ni descubiertos están. Pero el cannabis en la epilepsia tiene dos formas de actuar. El sitio más epileptogénico en los pacientes se llama hipocampo. Entonces, resulta que en el hipocampo, cuando está inflamado, ayudan a la desinflamación por sobrecarga de epilepsia, incluso mejoran la conectividad neuronal. Esto es en teoría. Y está habiendo muchos estudios que queremos revisar. Otra interesante acción es de la gamma globulina. Hay muy pocos informes. Puede ser que en el mundo haya no más de 10 que respondan a gamma globulina y tampoco se sabe muy bien cómo actúa, pero sí llega a actuar y llega a ser muy buena opción cuando los otros medicamentos no actúan. Ahora, lo que hay que tener cuidado con la gamma globulina es que puede provocar fiebre, hipertensión, alergia. Entonces, muchas veces se tiene que hospitalizar al paciente para poder saber que no ocurra esto. Ahora, cuando llega a necesitarse periódicamente gamma globulina, ya existe la posibilidad de hacerlo a través de vía transcutánea. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está la peculiaridad de la epilepsia. Los criterios diagnósticos no incluyen epilepsia. Yo creo que es un error, pero esto es yo lo creo. Porque hay crisis de carcajada que son de origen talámico. Entonces, las crisis de carcajada de origen talámico no se pueden detectar con los electrodos superficiales. Entonces, hemos visto crisis de carcajadas no epilépticas, pero también crisis de carcajada epiléptica, aquella risita como de bruja, que le damos antiepiléptico y mejora. Bueno, también tenemos otra condición que puede haber crisis epilépticas por la menstruación y que se le llama catamenial. Pero aquí sí tenemos una controversia. ¿Es por la tensión que tienen las niñas por dolor o es una crisis refleja? Todavía eso no lo sabemos, pero sí sabemos que puede mejorar con acetazolamida. Entonces me han dicho, oiga, ¿y la acetazolamida cómo le voy a hacer? Mi niña es irregular. Bueno, hay datos clínicos que nos permiten ver que la niña ya va a tener su menstruación, se pone endurecido su pelvis, hay turgencia de las mamas. Entonces, esto nos puede orientar, ya va a ser porque se da 2 o 3 días antes y durante la menstruación. Ahora, hay controversia acerca de si la epilepsia aumenta o disminuye en la adultez. Hay unos que dicen que aumenta y otros que dicen que disminuye. La que sigue, por favor. Creo que estoy en sobretiempo. La que sigue, por favor. Porque allá va la edad adulta y creo que ya me pasé de mi horario. Perdón, esto puede ser por las fallas técnicas. Bueno, me están dando permiso, espero que ustedes también me lo den. Vamos a hablar de la edad adulta y déjenme decirles que hay muy poco escrito en la edad adulta. Es más, en la edad adulta los que ven a las niñas seguimos siendo los neurólogos pediatras. Y digo niñas porque la estatura, la talla se estaciona y siguen teniendo caras de niñas. Yo tengo una paciente de 40 años que si tú la ves tiene 12. Entonces, ¿qué hay en la edad adulta? Muy poquito. Y otra vez, los Red Center de Italia, de Israel y de Australia nos han dado la mayor información últimamente. La que sigue, por favor. Bueno, el síndrome de Rett de adolescente a adultez inicia en la etapa 3, cuando las niñas están más conectadas que nunca y es alrededor de los 10 años. A pesar de estar conectadas,
en la familia, se dan cuenta de todo, se comunican con la mirada, el deterioro motor empieza a presentarse en forma paulatina después de los 10 años. Entonces, se le llama, algunos expertos dicen que es una regresión secundaria, pero solo motora, porque las niñas nunca se desconectan de su comunicación. En la vida adulta predomina, pero no es totalmente a fuerza esto, la epilepsia, pero puede presentarse desde 30% hasta 90%, entonces es muy variable, pero la escoliosis y las disritmias respiratorias sí son muy prevalentes. Por eso nos importa mucho que la paciente no deje de caminar. Yo odio las sillas de ruedas, porque en la silla de ruedas la niña dice, de aquí soy, y entonces ya no se le permite caminar y puede olvidársele caminar. Entonces, ¿por qué? Porque cuando dejan de caminar, la frecuencia de la escoliosis va para arriba. Ahora, aquí tenía una fotografía de una paciente con síndrome de Rett, que ya no está aquí, pero la disritmia respiratoria de Valsalva, tienen la cabecita hacia atrás y pujan. Así. Y puede ser tan incapacitante que lo estén haciendo todo el día. Entonces es muy importante hacer estudios sobre disritmias respiratorias, lo cual hay muy poco en la literatura. La que sigue, por favor. Bueno, ahí está la paciente. Entonces, cuando dejan de caminar, tenemos 75% de posibilidad de que tengan escoliosis grave. Y en la edad adulta, 85%. Entonces, lo que les decía, no se puede dejar de caminar para mejorar la constipación, para mejorar la osteoporosis y para que la escoliosis que se va a presentar, porque es una escoliosis idiopática, es decir, no sabemos precisamente de qué es o por qué se da, es la escoliosis se puede desacelerar. Por ejemplo, con la equinoterapia podemos desacelerar esa escoliosis. Otra cosa importante es que aquí tenemos, ya voy a acabar, aquí tenemos una radiografía en donde se ve la escoliosis, pero lo más importante no es eso. La dilatación gástrica por tragar aire. Fíjense que esta paciente que tienen a la derecha llegó con un abdomen muy doloroso al hospital, llegó que parecía que tenía un abdomen agudo, y en realidad lo que tenía era aire y materia fecal. Entonces le pusimos una sonda en la cámara gástrica, se salió todo el aire, después dimos un laxante, se salió toda la materia fecal y la niña se dio de alta. La que sigue, por favor. Bueno, creo que ya estoy sobre tiempo, entonces vamos a pedirle a Retos de Amor y a Red México, que nos permita dar esta plática completa, porque la verdad es que es muy importante. Y yo lo que quisiera acabar, ya voy a acabar, si me da la última, por favor. Sí, un minuto. Deme la última, deme la última. No, antes de gracias. Yo quiero hablar sobre esto porque es importantísimo, los Red Center, porque los Red Center me dan la base para poder seguir al paciente en forma adecuada, seguir a la paciente en el tiempo y darle la terapia de por vida. Uno de las situaciones que se presenta con mucha frecuencia es que las terapias dicen, pues ya la doy de alta, ya no hay más que hacer, y eso es lo más equivocado, porque debe de haber una interacción entre varios especialistas, tienen que discutir cada caso individual para saber el plan de trabajo y la intervención, y deben de aplicar escalas para saber si van bien o se regresan. Es decir, el Red Center nos permitiría hacer una terapia individualizada, personal y a la medida de cada caso. Esto lo saqué del Red Center de Israel,
pero como les decía también el Red Center de Italia y el Red Center de Australia tienen, no es que sean en un hospital y que sean diferentes consultorios, no, es un centro exclusivamente para red. Entonces, pues yo creo que esto es una parte importante y con esto termino mi plática. La última, por favor, aquí quiero nada más darle un reconocimiento a la Asociación de Ayuda al Síndrome de Rett y abajo está mi alma mater, que es el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Muchas gracias y perdón que me haya extendido tanto. Muchas gracias, doctora Violeta Medina. Bastante interesante y sobre todo muy bien explicado todos los temas que tocó. Infinitas gracias, muy bien. Sin duda alguna, un conocimiento excepcional sobre el tema. Como pez en el agua estaba usted, doctora Violeta. Muy bien, maravilloso. Oigan, es importante mencionar el reconocimiento a la doctora, sin duda alguna, Violeta Medina. Y ahorita vamos con unas preguntas y respuestas, por favor. Así que sí, por favor, nos puede acompañar Miriam Salinas, la presidenta de la Asociación Retos de Amor México, por favor, para poder dar el reconocimiento. Estamos juntas. Maravilloso. Pues a mí me queda más que agradecer a la doctora, nuestro agradecimiento y reconocimiento a la doctora Violeta Medina por compartir esta ponencia, su gran conocimiento sobre el síndrome de Rett. La doctora Medina es una autoridad en materia en la Ciudad de México y es un gran regalo para la comunidad tener de primera mano la experiencia y voz de una profesional y titular de una asociación que por muchos años ha trabajado de forma comprometida por las niñas y niños Rett. Gracias, doctora. Gracias por Miriam, estar con nosotros, de verdad. Por toda la ayuda que he recibido de ustedes. No, gracias porque muchos la conocemos de años y realmente es una profesional muy reconocida en la Ciudad de México, quien sabe mucho del Rett. Gracias.